Buenas noches, mis amados hermanos. En esta noche pues hemos preparado el estudio bíblico basado en el Salmo 127, como le dijimos el domingo en la iglesia cuando lo anunciamos, que vamos a estudiar el Salmo 127 y el Salmo 128, con un tema que es mi familia y yo, ya que estos dos salmos tienen que ver con la familia. Y qué bueno, ¿verdad? Porque está temperado a este tiempo donde hay tanta necesidad de hablar de la familia. Y el Salmo 127 y el 128 fueron escritos por Salomón, hijo de David, del rey David, aunque algunos comentaristas dicen que lo escribió David, su padre, pero hay más inclinación a que lo escribió Salomón. Era un hombre muy sabio, y ustedes saben que la mayoría de muchos de los salmos los escribió él, y de los proverbios. El Salmo 127 y 128 son cánticos, lo que le llaman los cánticos graduales, los cánticos que los israelitas cantaban cuando subían a Jerusalén a celebrar alguna fiesta. Y qué interesante, porque un detalle que no había visto es que desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 son cánticos graduales, cánticos que los israelitas, aunque los salmos son cánticos, ¿verdad? Los israelitas los cantaban, tenían la costumbre de cantarlo por lo menos mínimo 3 veces al año cuando subían a Jerusalén a celebrar alguna fiesta. Pero antes vamos a orar para que el Señor tome el control en esta noche y que ponga en nosotros interés, ¿verdad?, de escudriñar la palabra del Señor, que busquemos nuestras Biblias, una libretita o un papel para hacer anotaciones de las cosas que podemos aprender en esta noche, y esperamos que sea de mucha bendición. Señor, te adoramos y te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de este medio podemos llegar a cada uno de los hermanos, Señor. Y mira, Padre, permite que este estudio bíblico, Señor, que tú has puesto en el corazón bajo este tema, mi casa y yo, llegue a lo profundo de los corazones de mis hermanos, que estemos atentos, y más que atentos, Señor, que podamos escuchar tu palabra, escuchar el consejo de tu palabra, y que tú nos ayudes, Señor amado, nos ayudes a ponerlo en práctica, que es lo más importante. Tú sabes, Señor, de lo que tenemos necesidad. Así que, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres conforme a tu perfecta voluntad. Amén y amén. Como le dije, desde el Salmo 120 al 134, pues son salmos, son cánticos graduales, costumbres de los israelitas. Y qué interesante, porque me puse a buscar, por ejemplo, el Salmo desde el 120 en adelante. Yo dije, vamos a ver, déjame ver cuáles de estos salmos nosotros cantamos. Y me encontré que el Salmo 121 es uno de los salmos que nosotros cantamos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni guardará el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y por ahí sigue. Un cántico hermoso que a mí me encanta, además cuando lo escucho en la iglesia me fascina. Es un salmo cantado. También me encontré que el Salmo 122 es un cántico gradual que nosotros como cristianos también cantamos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No sé cuántos de ustedes han escuchado ese cántico. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. No sé si para ustedes sea nuevo, pero yo lo he escuchado. El Salmo 125 dice, uno que muy cantado,
Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Yo no soy cantante como la Mara, ni como Areli, ni Yari, pero verdad, solamente quiero darles ejemplo. Y el Salmo 126 es un salmo que fue el salmo tema que escogimos los del grupo de la misión cuando fuimos a Santo Domingo, con un salmo que nos encanta. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad. Ese salmo nosotros lo cantamos y lo cogimos como salmo tema en las misiones. Así que miren qué interesante lo de los cánticos graduales. Yo creo que debemos seguir cantándolos como iglesia. Si fuéramos a ponerle tema en esta noche al Salmo 127, que es el que vamos a estudiar, porque luego Aleisha va a estudiar el 128 y a mí me tocó el 127. Yo le pondría los siguientes temas a este salmo. El valor de la familia podría ser un buen tema. Le pondría la verdadera prosperidad. Podría ser un buen tema. Le pondré también el éxito de la familia. Eso es un buen tema. Ahora, si queremos una familia exitosa, por lo menos hay 5 principios que no deben faltar. Ustedes saben que un principio es algo firme, algo que no cambia. Y el primer principio, algo que no debe faltar, es que tenemos que pensar que sin Dios nosotros no somos nada. Verdaderamente sin el Señor no podemos hacer nada, hermano. Tenemos que, como segundo principio, enseñar a nuestros hijos a tener una relación con Dios. Eso es determinante en nuestras vidas como familia. Enseñar a nuestros hijos a tener una relación con Dios. Tenemos que diferenciar lo que es religioso de lo que es ser cristiano. Tenemos que demostrarle a nuestros hijos que somos cristianos y no religiosos. Tenemos que tener seguridad de que nuestra relación con Dios es seria. O sea, que el Dios que nosotros confesamos es Dios real en nuestra vida. Y tenemos que estar seguros de que ese Dios está vivo, no está muerto. Y a la misma vez transferirle esto a nuestra generación, a nuestros hijos, que creemos en un Dios que está vivo, que no está muerto. Dios le declaró a Josué en 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, el Señor, estará contigo donde quiera que vayas. Así que la clave del éxito es no descuidar mi relación con Dios. Esa es la clave del éxito de nosotros como cristianos, hermanos. No descuidar mi relación con Dios y ser obediente en todo. Y veremos cómo Dios nos va a ayudar, porque eso es una promesa de Él, de que Él estará con nosotros siempre y donde quiera que vayamos, pero no podemos desmayar. El Salmo 127 dice de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y es un salmo que vamos a dividir en 3 partes para poderlo discutir y así se nos haga mucho más fácil. Cuando dice, si Jehová no edificare la casa, verdaderamente lo que nos está diciendo es que Dios es indispensable, que Dios lo es todo, todo. ¿Para edificar qué?
una casa. La casa en el Antiguo Testamento tiene 3 significados. Como se refiere a casa como al templo, ¿verdad? La casa de Dios. También se refiere a casa como un linaje, una descendencia. Por ejemplo, cuando dice la palabra del Señor, casa de Abraham, casa de David, como un linaje. Y también al hogar, que es la familia nuclear, ¿verdad? El hogar que se compone de papá, mamá e hijos. Si Dios no establece las bases de un templo, ¿qué va a hacer esa casa? Ese templo se va a caer. Por eso, muchos templos, muchas iglesias, en este caso, ¿verdad? Iglesias pues fracasan porque no están fundamentados sobre la roca que es Cristo. No hay un cimiento fuerte. Un linaje fracasa cuando las bases de esa parentela tienen raíces difíciles de arrancar porque no conocen al Señor. Familias que se caracterizan quizás porque no tienen una base de fe. Y muchas veces eso viene de generación en generación. Quizás podemos escuchar, y es bastante común, y esto es un ejemplo, ¿ok? Esto es un ejemplo, pero podemos decir, tal familia de apellido tal, esa familia se caracteriza porque son una familia de gente como que están todos deprimidos. Esa gente padece de depresiones, de problemas emocionales, y eso es bien común que lo escuchamos, ¿verdad que sí? También podemos decir, esa familia tal es una familia tan problemática, son todos problemáticos. Eso corre entre ellos. También podemos decir, esa familia emocionalmente están todos mal, son disfuncionales, y así sucesivamente. Pero a la vez hay otras familias que se pueden caracterizar porque dicen, esa familia de generación en generación son una familia buena, son gente respetable, son gente honorable, son gente humilde, son gente sencilla. Yo creo que me van entendiendo lo que yo quiero decir. Así que un linaje puede significar eso. Y un hogar es lo que Dios espera de nosotros como núcleo familiar, donde la pareja pues tiene a Dios como su centro. Eso es un hogar cristiano. Una familia cristiana lo que compone es eso mismo, que van en una sola dirección, primeramente porque papá y mamá son cristianos, aman a Dios, al mismo Dios, oran al mismo Dios, tienen unas mismas metas como familia, sirven al Señor juntos, oran juntos, van a la misma iglesia juntos, sirven a otros juntos, edifican a otros juntos. Eso es prácticamente una familia, la familia ideal, la familia que Dios espera de cada hogar cristiano. Y si usted quiere ser próspero, tener éxito en su familia, tiene que tener a Dios en primer lugar. O sea que esto se trata de una triada. Dios, usted y su esposa y sus hijos. Una familia. ¿Ok? Una familia que tú puedas llamar, mi familia es un remanso de paz, o mi familia es un campo de guerra. Porque si es un campo de guerra, algo falta. Si decimos que somos cristianos. Así que cuán importante es esto. Ahora, vamos a ver lo que, ¿verdad? Lo poquito que pudimos aprender de este salmo, que yo espero que sea de mucha bendición. Tal vez no suene muy espiritual, pero algunos aspectos de la vida familiar puede ser todo un afán. Mantener un hogar lleno de niños, tener una buena comunicación, ceder a nuestros intereses con respecto a los demás todos los días bajo el mismo techo, tener una actitud positiva, inspiradora, tratar con voluntades firmes y encargarse de algunos de los desafíos domésticos es literalmente un trabajo de tiempo completo. Y miren, yo me quito el sombrero ante todos aquellos que hacen su mejor esfuerzo. Y debo agregar, claro está, que todo este esfuerzo vale la pena. Vale la pena.
Padres, algún día sus hijos se levantarán y los bendecirán, pero no creas que va a ser muy pronto. Yo dije algún día, y cuando digo algún día es que cuando ellos crezcan y sean maduros y tengan otras responsabilidades, van a valorar lo que usted hizo por ellos. Y como bendición, eso va a ser recíproco. Esos hijos se van a preocupar por usted. A mí me da mucha pena cuando hablan de padres abandonados, que sus hijos no los quieren, que sus hijos los han dejado abandonados. Y es muy triste escuchar eso. Pero también hay que pensar que esos padres muchas veces no sembraron en sus hijos. Por lo tanto, ahora no pueden recoger lo que no sembraron, no cosecharon. Y eso trae amargas consecuencias. Padres que se dedicaron al trabajo únicamente, ¿verdad? Y se olvidaron un poco de su familia. Y por lo tanto ahora sus hijos crecen, quizás se han ido del hogar y a veces ni se preocupan por sus papás, como el caso que yo le traje el miércoles pasado, ¿verdad? Cuando hablábamos del estudio bíblico sobre la hormiga. Y le traje un caso de una paciente que vi en la oficina que me dio mucha tristeza, donde ella decía que ella tenía en su hogar 3 hijos, que ella quedó divorciada y se dedicó a darle todo a esos 3 hijos, luchar para que no le faltara nada. Pero ahora sus hijos crecieron y mamá está enferma. Mamá le dio un CVA, o ¿verdad? Lo que llamamos un infarto cerebrovascular, y está muy malita mamá, que apenas puede caminar, está con un andador. Cuando va a las citas llama a su papá para que la pueda llevar, porque sus hijos, hay uno que trabaja y se gana $100 al día y no quiere aportar nada ni al hogar ni tampoco quiere ayudar a mamá. Entonces eso es muy triste. Tenemos que pensar qué sembró mamá. Ella dice que lo dio todo por sus hijos, que le dio todo, ¿verdad? Que trabajó para darle todo, que no le faltara nada porque papá no estaba. Pero ahora sus hijos no le están valorando, contrario a otros casos que he visto que mamá se queda sola y sus hijos la valoran de una forma increíble. Y ahí tenemos que pensar qué detractor hubo ahí en el camino, ¿verdad? Que desenfocó a mamá, y quizás ese fue su peor error, darle todo a sus hijos. Y ahora pues está cosechando lo que se sembró. El desmoramiento de la vida familiar es una de las señales de una cultura en decadencia. El evangelista Billy Graham, en su libro El mundo en llamas, escribe palabras de discernimiento y al mismo tiempo palabras serias con respecto a los Estados Unidos de América. La ley inmutable, dijo Billy Graham, de la siembra y la cosecha se mantiene. Muy cierto, lo que sembramos, cosechamos. Ahora somos los poseedores desventurados de la depravación moral y buscamos en vano una cura para ella. La cizaña de la indulgencia ha crecido más que el trigo de los límites morales. Nuestros hogares están sufriendo. El divorcio ha aumentado en proporciones epidémicas. Es una epidemia. Cuando la moral de una sociedad está en caos, la familia es la primera que sufre. El hogar es la unidad básica de nuestra sociedad y una nación es sólida solo si las familias que la conforman son sólidas. La descomposición de un hogar generalmente no sale de la primera plana, pero destruye, como las termitas, la estructura de una nación. Y es muy triste, ¿verdad?, lo que está pasando no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en Puerto Rico. Es lamentable lo que la gobernadora pues firmó ayer. Eso pues da mucha tristeza, algo muy decepcionante, ¿verdad? Un pueblo está decepcionado, pero ahora la iglesia tenemos una mayor responsabilidad, y es que tenemos que fomentar
la edificación de cada familia, procurar la unidad, trabajar con nuestros hijos para que cuando ellos crezcan, pues puedan cosechar, ¿verdad? Se pueda cosechar lo que se ha sembrado y nosotros poder ver ese fruto en ellos. Pero es muy lamentable. Los 2 primeros versículos del Salmo 127 dicen: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor mismo es el centro del hogar. La repetición enfática de la frase si el Señor no, nos dice que la participación de Dios es absolutamente esencial. Por supuesto, el Señor no viene literalmente con un martillo a edificar una casa. Tampoco anda literalmente con un arma para proteger la ciudad. El significado aquí es que una relación con Dios que se basa en la obediencia a su palabra debe ser la guía espiritual, emocional y mental de cada decisión que tomamos, si queremos que el hogar o esa nación se mantengan firmes. Él debe ser el centinela invisible de la ciudad y se debe confiar en él totalmente antes que pensar que una ciudad es segura. Si ese no es el caso, todo es en vano. De hecho, en la estructura de la oración hebrea, al igual que en la hispana, la frase en vano se escribe al principio de esa oración para dar énfasis. En vano trabajan los que lo edifican, en vano vigila la guardia. No importa cuánto te esfuerces, cuánto luches, cuánto te preocupas o cuánto planees, si la relación con el Señor no es la médula principal de tu hogar y la obediencia a su palabra no guía todas las decisiones que hace, ningún esfuerzo adicional podrá hacer que tu hogar no se destruya. El mismo Señor debe ser el centro de nuestra vida en nuestro trabajo. En contexto con estas 2 canciones, el versículo 2 se refiere a esas largas y pesadas horas de trabajo. El punto aquí es que todas esas horas largas y difíciles en sí mismas no podrán generar un hogar feliz y piadoso. Hay un antiguo dicho griego que dice: si el arco se sigue doblando, terminará rompiéndose. Piensa en eso. Tal vez tú seas un padre de familia que se ha llenado de ocupaciones y ahora tu vida es demasiado tensa y demasiado preocupada. Si es así, Dios te dice que Él te recompensará aún en ese sueño. Aunque sientas que es difícil ponerte a descansar, hazlo. Por otro lado, si el Señor no es el núcleo de tu vida, todo el trabajo que hagas no va a sustituir a Dios. Las horas largas y dolorosas, levantarte temprano hoy y acostarte tarde, nunca reemplazarán la presencia de Dios en tu hogar. El dinero no puede reemplazar a Cristo. Tampoco esas cosas o promesas que te dicen que las circunstancias cambiarán algún día. Por esa razón debemos comprender que el fundamento de un hogar feliz se basa en que Cristo sea lo primero. Debes ser un creyente en el Señor Jesucristo y debes casarte con alguien que también sea creyente. Ese consejo es para los jóvenes. Por favor, no hagan yugo desigual. Van a acarrear serias consecuencias. Padres, estén atentos a sus hijos, a sus jóvenes. ¿De quién se enamoran? ¿Quiénes son? ¿Son creyentes? ¿No son creyentes? Eso es muy importante. Nos toca a nosotros como papá estar vigilantes ante eso. La obediencia a los mandatos y a los principios de las Escrituras se convierte entonces en un valor definitivo cuando uno desea edificar una familia sólida. A principio de que nosotros nos convertimos, esto lo digo como ejemplo y como testimonio, pues yo compré muchos libros de crianza porque yo quería aprender y quería enseñarle a mis hijos lo que era un hogar cristiano. Por lo tanto, como no tenía muchas herramientas, pues empecé a comprar libros, especialmente del Dr. Dobson, que en ese tiempo pues era bien fuerte su labor en la Casa Blanca, ¿verdad? Como psicólogo de escuelas en Estados Unidos y un psicólogo cristiano y consejero. Y empecé a comprar sus libros. Y entonces comencé a poner en práctica todos aquellos consejos que él daba a través de sus libros. Y créanme, hermanos, a nosotros nos funcionó. Damos gracias al Señor que en nuestro caso, estoy hablando de nuestro caso,
pues nuestros hijos tenían más que 2 añitos cuando nos convertimos, conocimos al Señor. Y por ahí pues comenzamos a enseñarle a ellos la palabra y tratar de obedecer lo poquito que podíamos aprender. Si nosotros obedecemos lo poquito, pues Dios nos va a recompensar en lo mucho. Y así era. Cuando ellos empezaron desde pequeñitos, pues empezamos a enseñarle la palabra de Dios. Cada mañana leíamos un pasaje bíblico con ellos, adaptado para niños, menos de 5 minutos, un cultito para ellos, de alguna corta historia bíblica. Orábamos, luego íbamos al colegio, íbamos cantando en el carro. Es bien importante la música que nuestros hijos escuchan, lo que nosotros les permitimos poner. Y mi esposo los llevaba hasta el colegio, que era como 35 minutos. Y en esos 35 minutos ellos también escuchaban a un payaso cristiano en la mañana que también le enseñaba la palabra de Dios. En la tarde prácticamente hacíamos lo mismo. Llegaban a nuestra casa, ellos hacían sus asignaturas, pero sabían que si había culto ese día, que siempre había sido 2 días en la semana, pues esa semana, ese día, hacían las asignaciones temprano. Mi esposo le decía, saben que tienen hasta las 6 de la tarde para hacer asignaciones, para bañarse y para comer. A las 6:30 ya nosotros nos íbamos para el culto. Y si alguna asignación se quedaba pendiente, la hacían cuando regresaban a casa. Pero siempre la hacían. O sea que tampoco iban a la escuela sin hacer sus asignaciones. Y eso es bien importante. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque en esos años, primeros años de ellos, que pudimos sembrar y sembrando, pues obviamente ellos también pues vieron el modelaje, el sentido de responsabilidad que siempre hemos tenido para las cosas del Señor. Cuando nos convertimos, éramos prácticamente los primeros que llegábamos a la iglesia. Y yo recuerdo que Edwin, cuando llegaba a la iglesia, pues empezaba a abrir todas las ventanas de la iglesia, a acomodar la silla. Y así fue cuando el Señor, ¿verdad? Pues empezó a enseñarnos el valor del servicio. Y Dios empezó a bendecirnos de muchas maneras. Tuvimos muchas pruebas, dificultades, cosas a que renunciar, pero Dios en todo siempre, pues nos apoyó hasta el día de hoy. Nuestros hijos, pues gracias a Dios, hoy día son temerosos del Señor, aman a Dios con todo el corazón, eso lo sabemos, son maduros. Y verdaderamente nosotros como papás estamos bien agradecidos porque valió la pena el trabajo, el esfuerzo que hicimos cuando ellos eran pequeños. Cuando llegaba verano, yo recuerdo que la iglesia no proveía campamentos. En ese tiempo no se hacían campamentos ni nada, pero yo decía, tienen el tiempo libre, vamos a buscar un campamento cristiano, obviamente, y vamos a llevarlos, y no importa el lugar que teníamos que ir, pues los llevábamos. Ellos fueron a Jucún, que era un campamento que hacían para jóvenes, adolescentes cristianos, y le enseñaban lo que eran las misiones. Ahí aprendieron a bañarse con un cubito de agua, a hacer a fomentar el arte, hacer coreografías para ir a otras iglesias, a cantar y todas esas cosas. Pero siempre, ¿verdad? Pues buscábamos, si nuestra iglesia no tenía la facilidad, pues nosotros pues siempre buscábamos provisión para ellos. Al igual que nosotros como matrimonio. Al principio que comenzamos, pues estábamos tan embolladitos con el Señor que si en la iglesia no había, por ejemplo, un retiro para matrimonios o algo así, nosotros íbamos a otros retiros. Escuchábamos por la radio que había un retiro para matrimonio con tal ministro y nosotros pagábamos y íbamos a ese retiro o simplemente íbamos por invitados, pero mantuvimos llenándola siempre la fuente, ¿verdad? Y echándole abono a esa semilla que ya Dios había sembrado en nuestro corazón. Y por eso le damos gracias a Dios que verdaderamente ya llevamos 36 años, vamos para 37 ahora en el Señor, lo cumplimos en julio, y estamos más que agradecidos, porque, ¿verdad? Casi uno puede decir misión cumplida,
con nuestros hijos y hemos visto el fruto y ahora lo estamos disfrutando con nuestros nietos, porque eso va de generación en generación. Hemos visto como Yomaris tiene ese amor por el Señor, Alana Sofía, Edwin Andrés, que no quieren faltar al culto. Ellos, si sus papás no pueden ir por alguna razón que es extrema, ellos llaman y ellos buscan, pero tienen que llegar a la clase de Margarita. O sea, eso ellos lo han aprendido, ¿verdad? De otros. Y así sucesivamente, pero le damos gracias al Señor y estamos más que agradecidos por lo que Dios hace. ¿Qué quiero decir con esto? Padres, depende de ustedes que sus hijos agraden a Dios. Si ustedes son unos padres firmes en el Señor, sus hijos van a ser firmes en el Señor. Si ustedes son unos padres maduros en el Señor, sus hijos van a aprender a ser maduros en el Señor. Si ustedes tienen un sentido de responsabilidad como familia para con las cosas del Señor, sus hijos van a ser responsables con las cosas del Señor. Lo que sus hijos ven, ustedes son un reflejo para ellos. Lo que ellos ven en ustedes, eso es lo que ellos van a hacer. Yo recuerdo que uno de los consejos que daba el Dr. Dobson es que él decía que era bien importante para los niños que ellos vieron que papá y mamá se amaran. Y no que se amaran en privado cuando la puerta está cerrada. O sea que era importante que el niño viera expresiones de cariño y de afecto de parte de papá y mamá delante de ellos. Y él dio un consejo y yo dije, ay, mira, ese consejito está bueno. Busqué una foto de mi esposo y mía y nosotros dándonos un besito y la puse en la mesa, centro de la sala. Todo el que entraba a mi casa tenía que ver esa foto. Mi esposo y yo dándonos un besito. Y eso para ellos era la primera foto que ellos veían cuando llegaban a la casa. Pero que un día yo me puse a pensar y yo dije, pero solamente la foto, o sea, que ellos se conformen con ver la foto. No, nosotros tenemos que ser afectivos delante de ellos, ¿verdad? Y en esa parte, pues, le doy gracias al Señor porque comenzamos a ponerle en práctica algo que era muy difícil, quizás para mi esposo, que a él se le hacía más difícil, ¿verdad?, cómo expresar sus emociones, pero todo se aprende. Yo creo que no podemos decir, no lo puedo hacer, no, porque las cosas se pueden hacer con la ayuda del Señor. Y si usted no sabe algo, pues practíquelo, póngalo en práctica, porque sí lo podemos hacer. Y más cuando queremos ver cambios en la familia. Y yo recuerdo también, y le estoy trayendo algunas ideas, nosotros separábamos un fin de semana cada 3 meses y nos íbamos por ahí a pasear, a compartir como familia y jugábamos. Nos podíamos quedar en algún lugar o si no, pues simplemente pasear. Y jugábamos siempre la papa caliente. Y en la papa caliente, pues era que el que le tocaba la papa caliente iba a decir algo que le molestaba de alguno del grupo, ¿verdad? De nosotros como núcleo familiar. Y hermanos, ahí salían una de cositas, pero era la oportunidad para nosotros corregir, pedirnos perdón, decirle, yo no lo había visto de esa manera, perdón, yo no lo hice con esa intención. Y era a través del juego de la papa caliente con los niños. Mira cuántas cosas nosotros podemos hacer, que muchas cosas nos están distrayendo, hermanos. Y no tenemos esta oportunidad de trabajar con nuestros hijos. Y lamentablemente le tengo que decir que lo que se siembre es lo que usted va a cosechar. Y Dios siempre avisa, Dios siempre nos da la oportunidad. Así que yo espero que haya sido de bendición, ¿verdad?, este corto testimonio. Y también el estudio de estos primeros versos. Y a continuación, en otra grabación, pues vamos a continuar con el estudio del Salmo 127. Dios le bendiga.